Quisiera compartir algo en cuanto a la salvación y lo que implica. He escuchado muchas interpretaciones de Juan capítulo 3, como que se lee como un versículo de ánimo y de aliento, ¿no? Y muchos lo reciben, qué bueno, ¿no? Qué lindo lo que Dios dice, pero no se le da la verdadera, en muchos casos, la verdadera importancia o interpretación. Vamos a leerlo, Juan 3:16. Dice así, empieza así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, empieza con por qué, ¿sí? Porque es un conector. Antes de Juan 16, 3:16 viene Juan 3, 14 y 15. En Juan 14, capítulo 3, 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Como ocurrió con la serpiente, aquel que miraba a la serpiente se salvaría. Bueno, esto es Cristo vivificado y cumplido en el tiempo de- 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 del Nuevo Testamento, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, repite el 15, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá tenemos otra palabrita, mundo, que utiliza Juan. El mismo Juan le da varias interpretaciones. La palabra usada para mundo, griego antiguo, es cosmos, la cual abarca significados amplios o significado estrecho. Mundo, cosmos, lo ordenado también, pero también Juan lo utiliza para otras cosas. Por ejemplo, Juan 2 o capítulo 14, Juan dice que no debemos ser como el mundo, ¿no? No améis al mundo, dice. Por algo lo dice. ¿Y qué ofrece Dios mediante ese amor? Está hablando de la salvación. ¿Por qué ofrece salvación? Porque si algo se te ofrece es porque algo necesitas, más viniendo de Dios. El mundo al que Dios ofrece ese amor es un mundo necesitado, un mundo caído en sus pecados. Por lo cual este texto implica un profundo significado. Si no amás a Dios, si no tenés a Cristo, venís siendo parte de ese mundo que aún necesita esa salvación. ¿Sí? Para que no te pierdas, tienes que creer en Cristo. Ahora bien, Jesús también utiliza en Juan 14, hablando de que el mundo no vería al Espíritu, no lo recibiría, no tendría esa capacidad. Pero a los que le habla, a los presentes, le dice que es, era bueno que Él se vaya porque vendría el ayudador o consolador, según la traducción. Esto es el Espíritu Santo. Y habitaría en nosotros, ¿no? Él y el Padre harían morada en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Por cuanto este texto es muy importante. Habla de su Hijo unigénito, no hay otro como Él. Es de su propia esencia, es la persona de Cristo el que vendría a salvarnos. Jesús también en cierto momento habla con la samaritana y le ofrece de la verdadera agua de vida, ¿no? Las aguas que el Antiguo Testamento menciona tantas veces, el agua de vida. Y finalmente esta mujer quiere beber de ese agua. Si me acompañan a Primera de Corintios, ya terminando el capítulo 22 en adelante, hace una aclaración interesante Pablo, porque los judíos en versículo 22 piden señales y los griegos buscan sabiduría, sabemos por la filosofía, etcétera, ¿no? Pero nosotros, los creyentes, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y esto implica un significado, y para los gentiles, locura. Para ambos bandos tiene una implicancia negativa. ¿Pero qué dice después? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tanto judío o gentil que sea llamado por Cristo,
entiende y comprende y predica a Cristo crucificado, y además entiende que Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y además es curioso, el 27 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es increíble como no solo esa salvación nos da nueva vida, nueva esperanza, nos da un agua eterna, nos da acceso a la eternidad, sino que nos transforma y ante Dios nos convierte aún en nuestra debilidad, en fuertes para con el mundo, en sabios para con los sabios de este mundo, para predicar el Evangelio, ¿no? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y estas cosas son las que implica ese llamamiento eterno. Y déjeme decirle, ese llamamiento es poder de Dios, y el poder de Dios es eficaz, efectivo y transforma. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados a causa de nuestro pecado, de la muerte que representamos aún caminando vivitos. Creemos tener nombre de que vivimos, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que todo texto tiene un significado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y continúa Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, todos van a rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Todos van a probablemente rechazarnos cuando vayamos y hablemos del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque venimos a ser como luz para este mundo. Y el mundo rechaza la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus pecados sean expuestos. Mientras su religión, filosofía o creencia no condene sus pecados y no los exponga a la luz, van a estar practicando todo tipo de religiosidad. Pero cuando muestras a Cristo, cuando vas a lo intrínseco del alma, a lo que condena, a lo que trajo muerte, enfermedad, guerra, pestilencia y todo lo que hoy reclaman las lágrimas del mundo, ahí te das cuenta que todo eso viene del pecado y de la falta de Cristo en el corazón del hombre. Porque Dios es quien y es el único que conoce el corazón del hombre. Por eso necesitamos a Dios. No solo para hacer del mundo un lugar mejor, sino para permitir que los que tienen morada en los cielos entren libremente, gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.